Hola, ¿qué tal? Qué gusto que podamos reunirnos nuevamente en nuestra aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana. Reunirnos para considerar la palabra de Dios, nuestra norma de fe y conducta. Y como ya bien debes saber, estamos en el capítulo 23 de Mateo. Vamos a continuar allí donde nos quedamos en la ocasión pasada. Así que sin más, prepárate ahí con tu Biblia, con tu material de notas, dispuesto siempre a ir a donde la palabra de Dios nos lleve. Amado Dios, bendito Jesús, bendito Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Señor, en esta hora disponemos nuestra mente y nuestros corazones para que tú nos hables a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, pueda mostrarnos por dónde caminar, Dios. Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a tu verdad y que podamos nosotros aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estábamos en la ocasión pasada, terminamos solamente leyendo este texto de Mateo 23:15, que ya como dijimos en esa ocasión, al final de la lección pasada, no aparece en ningún otro evangelio, sino solamente en Mateo. Entonces, este es el tercero de los hay que tenemos aquí en Mateo contra los escribas y fariseos, de los que pronuncia Jesús ahí en el templo. Y vamos a entrar en materia en este momento. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Nuevamente Jesús exclama ese ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, le dice siempre la palabra hipócrita ahí, acompañando a ese término. Porque recorréis, dice ahora, mar y tierra para ser un prosélito. Siempre les va a dar, junto con la exclamación esta que decíamos que es tanto de recriminación como de lamento, les va a estar dando la causa por la cual les interpela de esta manera. Decir, para comprender esta exclamación de Jesús, que la fe judía nunca fue exclusivista. El pueblo judío tradicionalmente en la antigüedad siempre estuvo abierto a que extranjeros pudieran incorporarse a su fe. En eso debemos estar claros. Y aquí te voy a poner una lista, no la vamos a leer obviamente, pero tú puedes tomarle captura de pantalla, foto, o si quieres anotar, sabes que tú puedes parar el video, volverlo a ver cuando quieras, etcétera. Pero todos estos textos nos hablan de cómo Dios le habló reiteradamente a su pueblo acerca de su deseo de que los extranjeros se acogieran a su salvación, siendo parte de su pueblo, que vinieran a conocerle y pues obviamente fueran parte de todo lo que él les había revelado. Entonces, todos estos textos hablan de ese deseo de Dios, de ser Dios para todas las naciones, no solamente para Israel. Génesis, por ejemplo, vamos a leer dos para muestra. Génesis 22:18 dice, le dice Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Obviamente sabemos que eso proféticamente tiene una aplicación plena en Cristo Jesús, simiente de Abraham, descendiente de Abraham, que va a ser para salvación a todos los pueblos. Pero en un contexto más próximo a la época de Abraham y al Antiguo Testamento, el deseo de Dios es que todas las naciones fueran benditas en la fe de Abraham. De tal manera que desde un principio Dios estaba declarando a Abraham que su deseo era que fuera para bendición a todas las naciones, no solamente la que iba a descender de sus lomos. Y en Malaquías 1:11, Malaquías 1:11 dice ahí en el texto casi al final, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Dios. Grande es mi nombre entre las naciones. De tal manera que el deseo de Dios es darse a conocer a todas las naciones, no solamente a la nación de Israel. Y todos estos textos, que los puedes leer con más calma y con más detalle, hablan de eso, del deseo de Dios reiterado de que los extranjeros vinieran a conocerle a través de Israel. Entonces, en ese sentido,
podemos decir que Israel era combinado por Dios, era animado por Dios a exponer su fe a otros pueblos, a los extranjeros, a los llamados por ellos gentiles. Y fíjate qué curioso, si tú estudias el libro de Jonás es un libro que habla de un hombre de Dios, un profeta de Dios, un profeta de Israel, Jonás, que no comprendió que ese era el deseo de Dios, porque el deseo de Dios era que Jonás llevara el mensaje de salvación a Nínive, a un pueblo extranjero, a un pueblo extraño, hasta incluso enemigo de Israel. Y Jonás sencillamente, para empezar, rechazó tajantemente ese encargo de parte de Dios. Ya sabes la historia, se fue totalmente al lado opuesto, hacia Tarsis. Y bueno, tú conoces la historia, no vamos a detenernos en eso. Pero lo que queremos resaltar es que Jonás, siendo un profeta de Dios, fue precisamente reprendido por Dios. ¿Recuerdas cómo terminó toda la historia? Porque no había tenido compasión de un pueblo extranjero. Porque para Jonás, claro, podemos recordar que Jonás no quería predicarles porque pensando que ese pueblo era malo, pecador, se merecía el castigo de Dios y que si él les predicaba y ellos se convertían, o sea, conociendo a Dios, Dios los iba a perdonar. Pero implícito en ese rechazo de Jonás hacia los ninivitas por ser tan pecadores y ser enemigos de Israel, estaba el hecho de que para él Dios era Dios solamente de Israel, no tanto Dios de los ninivitas, ni de los babilonios, ni de los asirios, ni de los egipcios, en ningún otro pueblo. Entonces, esa idea no era la idea de Dios. La idea de Dios era que su fe, la fe que él le había dado a través de todos sus profetas, de todos sus patriarcas, le llegara a todas las naciones. Entonces, ahí vemos que desde un principio el deseo de Dios era que la fe judía se extendiera, la revelación de Dios que había dado a través de su pueblo se extendiera a otros pueblos. Y es que Dios hizo pacto con uno que creyó en él, Abraham. Eso lo conocemos desde el Génesis. Dios, no es que Abraham fuera el que se ganó, el que él era el mejor de todos. Y no es que el pueblo de Israel que descendió de Abraham era lo mejor de todos. De hecho, en algún momento Dios se lo dijo. No es que tú fueras muy especial, eras un pequeño pueblo. Pero es que Dios buscó a uno que estuviera de acuerdo con él. Es decir, alguien que tuviera una fe plena en Dios. Y ese fue Abraham. Te conoces bien la historia, el padre de la fe. ¿Y por qué necesitaba uno? Uno para a través de ese uno traer un pueblo. El objetivo era traer un pueblo a través de aquel con el cual pudiera hacer pacto. Y ese fue Abraham, en quien encontró un corazón con fe genuina en él y Dios a través de él decidió levantar un pueblo. ¿Y por qué deseaba Dios levantar un pueblo? Y necesitaba un hombre con el cual entrar en pacto para a través de ese hombre levantar ese pueblo. Cuatro propósitos. Los cuatro propósitos por los cuales Dios levanta un pueblo y para eso necesitó encontrar un hombre con Abraham con el cual hacer pacto. El primer propósito, traer a través de ese pueblo al Mesías, porque había el plan desde el Génesis, lo recordará Génesis 3:15, que la simiente de la mujer y todo eso. Bueno, él iba a levantar un Mesías, pero no lo iba a traer así como un ángel del cielo, sino que iba a nacer en el vientre de una mujer que tenía que ser parte de una familia, parte de un pueblo, y para eso había que levantar un pueblo con el cual entrar en pacto desde su mismo cabeza, que era en ese caso Abraham. Entonces, el primer propósito de Dios al levantar un pueblo a través de aquel con quien encontró una fe suficiente para hacer pacto, es decir, Abraham, fue traer a través de ese pueblo que descendería de Abraham al Mesías. El segundo propósito, entregarle a ese pueblo su palabra, su revelación, la cual fue a partir de Moisés siendo revelada progresivamente a través de todo lo que conocemos como Antiguo Testamento hasta el tiempo de Malaquías, 400 años antes de Cristo. Entonces, se necesitaba un pueblo a través del cual Dios se revelara, levantando profetas, hombres de Dios, para que a través de ellos traer esa palabra y entregársela para que ellos fueran los portadores de esa palabra de Dios para las naciones. El tercer propósito para levantar un pueblo era usarles como ejemplo a otras naciones. Ejemplo de lo que sucede cuando un pueblo está en las manos de Dios, cuando un pueblo
se somete a Dios, cuando un pueblo cree en Dios, obedece a Dios, le sirve, le sigue. De tal manera que fuera un ejemplo vivo para otros pueblos del verdadero Dios y de lo que sucede cuando un pueblo se pone en manos de Dios. Ese es el tercer propósito con el cual Dios quería levantar un pueblo y por lo cual hizo ese pacto con Abraham que creyó en él. Y en cuarto lugar, que llevaran su mensaje a otros pueblos, que ese pueblo que iba a levantar de los lomos de Abraham, llevar a su vez ese mensaje de salvación, ese mensaje de la revelación de Dios a otras naciones. Entonces de ahí la necesidad de que ellos se dieran a conocer a otros pueblos y le diesen a conocer ese Dios verdadero que es el único Dios y en el cual ellos habían creído y confiado. Que obviamente muchos en los pueblos circunvecinos los creyesen o no, ya eso dependía de cada persona y de cada pueblo. Pero ese era parte del propósito de Dios. Entonces, vemos que el propósito de Dios desde un principio fue levantar ese pueblo para que le hablara a otros pueblos, es decir, que difundiera su fe. Es decir, que nunca fue el propósito de Dios que ellos se encerrasen como en algún momento llegaron a hacerlo, pensando que Dios solamente era Dios de ellos y que solamente era para ellos el mensaje y ellos eran los únicos que iban a ser salvos. El propósito de Dios siempre fue ser Dios para todas las naciones y que todos procedieran al arrepentimiento. Eso está claramente expresado en su palabra. Entonces, estos eran los cuatro propósitos y entre ellos, como vemos, que los judíos llevaran su mensaje a otras naciones. Entonces, tanto es así que vemos cómo, sí, se dio un proselitismo, el proselitismo es decir, ese empeño de, llamémoslo, evangelizar a otros pueblos desde la antigüedad. Y a finales del siglo IV, a finales del siglo IV antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo, los judíos se registra un incremento en ese proselitismo, en ese hablarle a otros, a los extranjeros de Dios. Y se piensa que esto se vio incrementado a partir del siglo IV antes de Cristo, debido a que acababan de venir de cautiverio babilónico y ahí habían tenido que interactuar con muchos otros pueblos. Cuando antes del cautiverio ellos estaban acá cerrados acá en Israel, y claro, interactuaban con otros, pero ellos mismos como una nación aparte. Luego, cuando Nabucodonosor toma Jerusalén y se lleva cautivo a la mayoría del pueblo, allá los reparte dentro de su reino y ahí permanecen, inclusive cuando ya los persas se apoderan del reino, entonces Ciro los deja regresar en libertad, pero en todo ese tiempo ellos estuvieron conviviendo con otros pueblos. Eso probablemente incentivó el deseo de hablarles a otros de Dios, o que hubo otros que comenzaron a notar su fe y se acercaron a ellos para preguntar por esa fe que ellos tenían. Así que a partir del siglo IV antes de Cristo se registra un aumento en ese deseo de ellos de compartir su fe, o sea, hacer proselitismo. Y es así como incluso en la época de los macabeos, fíjate, siglo segundo, siglo primero antes de Cristo, se reporta también episodios tan llamativos como el de Juan Hircano, uno de los macabeos, que obligó a los idumeos a abrazar el judaísmo. Y eso probablemente no es la forma correcta porque lo hizo por la fuerza de las armas. Los idumeos eran este pueblo descendientes de Edom viene Idumea, es el mismo pueblo, que vivían al sur del mar Muerto, descendientes de Saúl. Entonces los idumeos, y de hecho la familia herodiana, de donde venía Herodes el Grande y todos sus hijos, Herodes Antipas todos los Herodes, ese pueblo, esos herodianos eran idumeos. Entonces, este pueblo llegó a aceptar la fe judía, pero por la fuerza, o sea que no eran unos convertidos de corazón, sino que los obligó Juan Hircano. Mira cómo el proselitismo llegó a ser bastante intenso en un momento dado, pero inclusive aquí cayendo en el error de querer convertirlos a la fuerza, lo cual jamás, jamás es una verdadera conversión. Todo el que se convierte lo hace porque es de corazón, no porque alguien lo obliga. Y entonces vemos cómo la actividad proselitista de los judíos estaba en auge en la época de Jesucristo. Así que en la época de Jesucristo hay registros que muestran que los judíos sí hacían inclusive alguna obra
lo que podemos llamar alguna obra misionera. Es decir, que iban a otras naciones, de hecho ellos estuvieron poblando todo el Mediterráneo oriental e inclusive más hacia lo occidente, y a donde iban sí compartían su fe con otros pueblos. O sea que en el siglo primero, en la época de Jesucristo, los judíos practicaban un proselitismo bastante activo. Ahora, decir que prosélito es el término griego prosélitos, que significa uno que se ha acercado. Ese es un prosélito, uno que se ha acercado. En este caso, se ha acercado a la fe que les compartía, en este caso, a la fe judía. Y Flavio Josefo deja registro en su libro Antigüedades de los Judíos de todo esto que venimos compartiendo aquí, de cómo los judíos en un momento dado, sobre todo en los últimos siglos antes de Cristo, se tornaron bastante proactivos en este tema del proselitismo. Incluso se registra que había en esa época cierta literatura judía que tenía precisamente la intención de atraer a los gentiles hacia el judaísmo. Por ejemplo, hay un texto judío, Filón, y también otro que se llama Oráculos Civilinos, que se plantea que su contenido tenía la idea de promover el judaísmo entre pueblos gentiles. Ahora, posteriormente, después de Jesucristo, después de la época de Jesucristo, ya después de esa época, el Imperio Romano llegó a castigar el proselitismo de los judíos. O sea, llegó un momento, ya probablemente más para el siglo segundo en adelante, en que a los judíos se les prohibió. Recuerden que en el año 70 los romanos arrasan con Jerusalén porque era un pueblo muy rebelde, destruyen el templo y los esparcen, y les prohibió compartir su fe. Así que el proselitismo fue prohibido por los romanos posterior a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Inclusive se castigaba con la muerte. Si encontraban a un judío culpable de estar compartiendo su fe con un gentil, con unos judíos, el Imperio Romano ya para el siglo segundo, etcétera, lo castigaba con la muerte. Y ojo que en la Edad Media, fíjate, en la Edad Media, dentro del cristianismo, sobre todo dentro de la Iglesia Católica, se llegó también a prohibir a los judíos que compartieran su fe, sobre todo con aquellos que eran nominalmente cristianos. Nominalmente decimos porque sabemos que llegó un momento en donde la religión, cuando sobre todo a partir de Constantino, que se hizo oficial en el Imperio Romano, y más allá, ya pasando la Edad Media, ya con una iglesia institucional y demás, mucha gente eran nominalmente cristianos, específicamente católicos, o en el caso de ortodoxos griegos, pero sin ser una fe genuina, sino más bien algo nominal. Pero bueno, se les prohibió a los judíos que le compartieran su fe a otros, a quienes eran nominalmente cristianos. Entonces, eso para hablar de lo que era el proselitismo entre los judíos. Ahora, muchos extranjeros se estaban acercando para la época de Jesús. Era muy común, ya sea por el proselitismo activo de los judíos o por propia iniciativa de los gentiles, muchos extranjeros se constata que se estaban acercando al judaísmo. Y hay muchas razones para ello que se arguyen. Se arguye, por ejemplo, que la institución de la sinagoga ayudó a esto. La sinagoga surge después del cautiverio babilónico, como ellos son erradicados de su tierra, llevados a una tierra extraña donde obviamente no estaba el templo. Al regresar, recuerda que el templo tuvo que ser reconstruido y todo eso, pero ellos ya estando allá practicaron aquello de reunirse en casas y luego en locales cuando estaban lejos de Israel, de la tierra de Israel, y comenzaron a desarrollar lo que se llama el concepto de la sinagoga, y que su significado en hebreo es sitio de reunión. Entonces, eso ayudó a que establecer la sinagoga en las ciudades a donde ellos iban, ya fueran ciudades dentro del territorio de Israel o fuera del territorio de Israel, inclusive por la región de Anatolia y Grecia, el norte de África, etcétera. Esas sinagogas servían para difundir la fe judía. Y se necesitaban 10 varones judíos adultos en una ciudad para que se pudiera tener una sinagoga en ella. Y eso ayudó a que la gente conociera de la fe judía, los gentiles. Y también ayudó que se tradujeran en el siglo tercero antes de Cristo, 200 y tanto, 280 antes de Cristo, cuando el Ptolomeo II ordenó que se tradujera las escrituras hebreas al griego, allá en Alejandría,
eso fue la versión de los 70 o Septuaginta, eso ayudó a que muchos gentiles que no hablaban hebreo pudieran accesar a las escrituras hebreas a través de la Septuaginta. Eso también ayudó a que vinieran más extranjeros a la fe judía. También el estilo de vida de los devotos judíos, que obviamente los había buenos y los había malos, pero un buen judío, un judío devoto que hacía caso de la palabra de Dios y de amar al prójimo y de todo esto, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo y todo eso, un buen judío tenía un estilo de vida atractivo. Entonces eso hacía que algunas personas viviendo en este paganismo salvaje en que se vivía en aquella época, vieran en los judíos, esos judíos devotos, esos buenos judíos, llamémoslo entre comillas, un ejemplo a seguir. Entonces le era atractivo ese estilo de vida. Y también su misma forma de vida, que era que tenía fiestas, unas festividades muy llamativas, muy representativas y que las celebraban con mucha religiosidad cada año, con canciones y con todo esas actividades propias de estas épocas. Entonces eso era algo también atractivo para los extranjeros. Todo esto hacía que para los extranjeros fuera bastante atractivo la fe judía. Ahora, interesante, si lo vemos desde otro punto de vista, este proselitismo y este acercarse de los extranjeros a la fe judía para esta época, el siglo primero de nuestra era, cuando se levanta el cristianismo, esa actividad misionera, entre comillas, de los judíos, que hizo que muchas personas se acercaran de una forma directa, indirecta, con mayor o menor compromiso a la fe judía, ayudó a su vez a la propagación del evangelio entre los gentiles durante la era apostólica. Recuerda que al principio, en la iglesia primitiva, era una iglesia plenamente judía, que los gentiles comenzaron a entrar de a poquito, pero esos gentiles comenzaron a entrar de a poquito porque había muchos de ellos ya cercanos al judaísmo y que estaban bastante relacionados con la fe judía. Por eso se le hizo más fácil. Pablo se recordará que siempre llegaba a una población, primero iba a la sinagoga de la ciudad y luego iba a los gentiles. Pero muchos de esos gentiles sabían de qué estaba hablando Pablo, en muchos casos, en otros no, pero muchas veces sí sabía cuando les hablaba del Dios verdadero, porque ya habían tenido contacto con los judíos. Así que ese proselitismo que decimos que en el siglo primero de nuestra era estaba ya en auge, ayudó en cierta forma a la propagación del evangelio. Por ejemplo, tenemos en Hechos 2:10 que dice, en Hechos 2:10, que había romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Así que entre los que escuchaban a Pablo predicar, pues escucharon a Pedro predicar, ese es el sermón en Pentecostés, Hechos 2:10, entre los que escucharon a Pedro predicar ese día y fueron testigos del Pentecostés, estaban residentes en Jerusalén, judíos y prosélitos, ¿ves? Estaban cercanos y muchos de ellos, tanto judíos como prosélitos, aceptaron a Jesucristo ese día. En Hechos 17, ya en el tiempo de Pablo, Hechos 17, por ejemplo, en el 4 dice que se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos. Cuando escuchas la palabra piadosos se refiere a prosélitos. Griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles. Ese término noble también se le daba a los judíos cuando se referían a un gentil que le llamaban piadoso o noble, era porque era uno que se había acercado al judaísmo, era un prosélito. Mujeres nobles no pocas. Entonces dice el verso 17, discutía en la sinagoga y con los judíos y piadosos, es decir, con prosélitos. Es decir, que en el ministerio de Pablo también ayudó el que hubiera personas que se habían acercado a la fe judía porque ellas tuvieron les fue más fácil aceptar el mensaje del evangelio, dado que estaban ya bastante empapados de las profecías, la palabra de Dios y todo lo que ya Dios había revelado de él en el Antiguo Testamento. Entonces eso ayudó bastante a la evangelización. Ahora, habían dos clases de prosélitos. Habían dos clases de prosélitos en Israel o en aquel tiempo, prosélitos de los judíos. Estaban los llamados prosélitos de la puerta, que también eran llamados adoradores o devotos o temerosos de Dios. Todo eso eran, cuando lees en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que eran adoradores, que eran devotos, que eran temerosos, se refiere a estos prosélitos de la puerta. Estos prosélitos de la puerta eran menos comprometidos con la fe judía. Sí aceptaban a Jehová Dios
como el único Dios, el Dios de Israel, como el único Dios verdadero. Renunciaban a sus prácticas paganas, ciertamente lo hacían, y asistían a las sinagogas. Entonces, eso lo hacían los prosélitos de la puerta. Y como prosélitos estaban, este grupo de prosélitos eran los que estaban más anuentes a aceptar el evangelio, eran más receptivos al evangelio cuando se les compartía. De esos tenemos ejemplos, por ejemplo, en estos textos, y comenzar diciendo que eso de prosélitos de la puerta venía de Éxodo 20:10. Éxodo 20:10 dice, el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas, eh, perdón, ah, sí, en Éxodo 20:10, no hagas en él obra alguna tú, dice, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20:10, ahí en la parte final. Entonces, de ahí tomaban el término de las puertas, el extranjero que vivía dentro de las puertas, para llamar a estos extranjeros que se habían comprometido hasta cierto grado con la fe judía como prosélitos de la puerta. Y vemos algunos ejemplos de estos así llamados prosélitos de la puerta o adoradores, devotos o temerosos de Dios en Hechos 10, 1 al 2, donde dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, recordarán el caso de Cornelio, dice el verso 2 que era piadoso y temeroso de Dios, o sea, era un prosélito de la puerta, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. En el verso 22 dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de la nación de los judíos. Entonces, por esos términos vemos que este centurión era un prosélito de la puerta. Y también en Hechos 13:50 dice que los judíos instigaron a mujeres piadosas. Esas mujeres piadosas no era otra cosa que prosélitos. Y en Hechos 16:14 dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, era adoradora. Como decimos aquí, otro sinónimo para prosélito de la puerta. Lidia era ya prosélita, era adoradora. Y por eso le fue más fácil aceptar el mensaje de salvación. Y en Hechos 17, en Hechos 17:4 dice que se juntaron a Pablo y a Silas de los griegos piadosos, o sea, prosélitos, gran número y mujeres nobles, no pocas, como ya decíamos, y discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y en Hechos 18:7 dice que los griegos apoderándose de Sóstenes, recuerda que estaba entre los judíos que estaban siendo predicados el evangelio de Pablo, pero los griegos, que serían los prosélitos de Sóstenes, le golpearon delante del tribunal. Todo eso habla de esos prosélitos de la puerta. Pero habrían los prosélitos de la justicia, los prosélitos de la justicia llamados judíos de religión, en contraposición con los judíos de raza, o sea, los judíos que eran de nacimiento. Estos que se convertían a la fe judía de una forma mucho más comprometida que lo que hacían los prosélitos de la puerta, a esto se le llamaba prosélitos de la justicia o judíos de religión. También se le llamaba hombres o mujeres nuevas, eran otros términos que se le daban. Ellos prometían cumplir con todos los mandamientos. Esto no solamente aceptaban al Dios de Israel, sino que además se comprometían a cumplir con todos los mandamientos, incluso se circuncidaban. Por eso, porque seguían lo que dice Éxodo 12:48, que si algún extranjero morase contigo y quisiere celebrar la Pascua, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. ¿Lo ves? Ellos se circuncidaban. Por eso vemos en Hechos 16, 1 al 3, que cuando se trataba de Timoteo, dice ahí con Pablo allá en Listra, dice que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Dice el 3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos. Ya Timoteo era adulto, era un joven adulto, de tal manera que si hubiese sido griego de nacimiento, hubiera tomado la decisión de seguir a su madre, lo hubiera incluido en la religión, hubiera sido circuncidado a los 8 días como normalmente se hacía, pero este joven pues no había sido circuncidado y Pablo lo circuncidó a esa edad. Eh, y traían sacrificios al templo, ellos practicaban todo lo que eran las fiestas de los judíos, se bautizaban en la fe judía, eso era un bautismo anterior al bautismo de Juan,
y se les daba nombres nuevos. De ellos habla Hechos 6.5. Hechos 6.5 habla de estos prosélitos, como dice Nicolás, prosélito de Antioquía. Y Hechos 8.27 nos dice que habían venido a Jerusalén para adorar un etíope eunuco. El etíope eunuco probablemente era prosélito porque había venido a adorar a Jerusalén. Bueno, nos quedamos aquí por ahora. Vamos a seguir en este punto en la próxima ocasión. Hasta entonces, que el Señor te bendiga.